escuchar el podcast de Mario Filio? ¡Ay, a mí me fascina, me fascina! Santa, ya pon el podcast de Mario Filio. ¡Ay, sí, nos encanta, Santa! ¡Ay, sí, a mí me encanta! ¡Ya pon el podcast de Mario Filio! Ya lo quiero oír. Este podcast de Mario Filio es el mejor regalo de Navidad. Mis enanos y yo no nos lo perdemos. ¡Es maravilloso! Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio. ¿Qué? ¿Ya estamos al aire? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! No tenga miedo. Si usted tiene miedo a hablar en público, hoy podrá resolver todos sus problemas, todas sus dudas. ¿Cómo están? Ya estamos en un podcast más y espero que ya estén en plena temporada navideña disfrutando de este maravilloso clima que tiene la Ciudad de México o donde quiera que ustedes se encuentren. Hoy un tema que me tiene emocionadísimo, que pues tiene que ver mucho con mi vida y con la de mi familia, y para ello a mí me da mucho gusto recibir a mi hermano Héctor Gómez, porque si ustedes han estado en los talleres de Mario Filio, si ustedes nos han recibido en conferencias en el interior de la República o fuera de México, todo lo que yo he hecho durante los últimos 15, 20 años ha sido estructurado y diseñado por Héctor. Él es así como el ventrílocuo o el ¿cómo serías, güey? El artífice. No saben las regañadas que nos mete, porque es un hombre que pues su especialidad es la psicología, entre otras cosas. Bienvenido, hermano. Hola, ¿cómo estás, hermano? Me da mucho gusto estar aquí en tu cabina, que está muy ¿Cómo te bonita. sientes? Está muy bonita. ¿Está bien? Y ¿Entra el sol? Ya me pusiste mis audífonos y me tengo que adaptar a... ¿Tienes miedo? ¿Tienes terror? Sí, estoy muy nervioso. Miedo, pánico escénico. Tengo miedo porque estoy en una situación desconocida. Anda. Y cuando estamos en situaciones desconocidas nos espantamos. Nos aterramos, claro. Nos da miedo. Pero me da mucho gusto estar aquí en este podcast después de oír el pasado. Sí, pues que estuvo mira, increíble. El de los hermanos. Y el otro día platicamos en una reunión que tuvimos de los hermanos que podríamos hacer muchos más, y vamos a hacerlos, porque se derivan de lo que nosotros vivimos en casa, muchos temas que se han traducido en lo que ahora todos nos dedicamos a hacer. Sí, yo recuerdo mucho. Bueno, mientras iba oyendo el podcast me acordaba de todo lo que hacía papá, ¿no? Entonces, eso que comentaban los hermanos de los inventos que hacía y de las cosas, pero también cuando nos invitaba a que le ayudáramos a trabajar, eso era muy bonito, ¿no? Y a mí alguna vez me dijo, a ver, Héctor, pues ayúdame a trabajar, pásale aquí al frente, vas a presentar a unos artistas. Y entonces me subió a un escenario donde estaban viéndonos más de 1,500 personas de una compañía. Tú vas a dirigir el evento. ¿Qué? ¡Qué miedo! Y entonces de pronto estaba yo enfrente de 1,500 personas y bueno, así nos enseñaba él a trabajar, ¿no? Tú eras como su escudero, ¿verdad? O sea, eras así el Sancho Panza de Tilín, ¿no? Decía, acompáñame a trabajar, así como le decía Chavo también, que contaba ahora en el podcast que se lo llevaba. A mí también me llevaba, pero como él había una faceta que era empresario y organizaba eventos empresariales para gente y contrataba lonas y comidas. Sí, era la compañía que tuvo varios nombres, pero yo me acuerdo de uno que era FIPETSA, Fiestas para Empleados y Trabajadores. Así es. FIPETSA. Ajá, sí. Sociedad Anónima. Y ahí organizaba todo, pero de repente no tenía maestro de ceremonias, que se le llamaba, ¿no? Sí, o tenía 2 fiestas al mismo tiempo y necesitaba que uno
mantuviera la fiesta. Fíjense, para que se den una idea, mi padre, al ser actor, locutor, comediante, pues fue extendiendo su área de trabajo a otras cosas que estaban además relacionadas con lo que él hacía. Y en este caso, el hablar de fiestas, pues él conocía a muchos artistas y contrataba a artistas para que trabajaran en las fiestas de fin de año de los empleados. Sí, ¿verdad? Así era. Sí, invitaba. Y primero él empezó eso porque tenía muchos contactos de artistas. Entonces le decían, oye, ¿tú no conoces a el Pirulí? Entonces, sí, él hablaba con su amigo Víctor Iturbe y lo llevaba a presentarse a una empresa, hasta que uno de ellos le dijo, oye, Salvador, pues haz negocio, cobra por eso, cobra por nosotros una cantidad y ofréceles también mesas, ofréceles lo que hoy son las carpas, en esa época eran lonas muy altas, ¿no? Ajá. Ofréceles las lonas, llévales la comida, las tortillas, a la fiesta de la Virgen, por ejemplo, ahora que se acerca el 12 mucho, de diciembre. Llévales tamales, llévales un padre. Y entonces mi papá empezó a estructurar así una empresa que ofrecía todos los servicios a las compañías, ¿no? De hecho, estoy pensando si este programa está saliendo 12 de diciembre o es mañana 12 de diciembre. Ya sabes que los podcasts no tienen temporalidad. Pero, oigan, es que es bien interesante esto, y yo le decía a Héctor, yo quiero que empecemos hablando un poquito de todo esto que aprendimos en casa, y una de las cosas más interesantes es la creatividad de nuestro padre para hacer cosas diferentes, entre ellas extender su campo de trabajo y luego, bueno, pues hacia este tipo de eventos en donde se juntaban 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas en un evento masivo. Y él, al tener 10 hijos, pues requería de nosotros para que le ayudáramos. Héctor se quedaba cubriendo de repente en una empresa el festival del Día de las Madres o el Día de la Virgen. Luego a mí me echaba en otra, sí, y a Gabriel lo dejaba en otra. Íbamos a muchas empresas. Me acuerdo allá por Calzada Guadalupe había una empresa que se llamaba Polioles, que tenía 2 instalaciones enormes. Y en cada una de ellas eran 2,000 trabajadores los que estaban ahí. Frente a ellos había que hacer una rifa de regalos, saludar a la gente, presentar a los ejecutivos, y al mismo tiempo había una fiesta en Moresa, esta famosa compañía que está ahí en Vallejo, que todavía he visto que... Teleindustria Ericsson. Teleindustria Ericsson, que era enorme. Kodak de México. Kodak también. Peñafiel. Sí. Fíjate, yo veo todo esto y ustedes dirán, ¿para qué seguimos oyendo recuerdos de la familia Gómez? Bueno, es que el tema de hoy es bien interesante y a nosotros nos tiraba la carne al asador así sin preparación aparente, sí, sin preparación aparente, y todo el conocimiento que ahí o toda la experiencia que ahí pudimos adquirir es el motivo del tema que hoy vamos a hablar, porque hablar frente al público y el miedo de pararte en un escenario y conducir un evento que duraban a veces muchas horas, Héctor. Sí. 4 o 5 horas a veces. Sí, había que estar atento a presentar artistas, hacer la rifa, subir, dar unas palabras motivacionales. Presentar al director de la empresa. Presentar al director general o al presidente de la compañía que iba a hablar y después reforzar eso, presentar a algunos empleados que les daban un premio y en medio había que estar hablando. Yo la primera vez sí le dije, oye papá, ¿cómo me haces esto? Esto a mí me da mucho miedo. Entonces, y más que Héctor, estudió psicología y es de los que, pues bueno, si bien cantas, tocas la guitarra y tu hijo, bueno, pues Héctor Filio, Bobby, conocido por los primos y los hermanos como Bobby, es uno de los de las puntas de lanza del canto. Ya no es canto nuevo, Héctor. ¿Cómo se llama lo que hace tu hijo? Pues es un canto contemporáneo, ¿no? Sí. Si pueden escuchar a mi sobrino Héctor Filio, pues es un derroche de talento, un gran compositor, un gran intérprete también y productor musical, porque además ellos sí que lo han estudiado. En el caso de Héctor, pues ¿tú por qué estudiaste psicología? ¿Yo qué? No, pues yo siempre, ¿Tú por qué psicología? Yo siempre quise estudiar psicología porque a mí me llamaba mucho la atención los fenómenos de la mente de las personas, ¿no? Como esto, ¿no? El miedo, ¿no? Cuando yo de repente me daba cuenta
de que había gente que perdía el control en un miedo y entonces estaba aterrorizada, y entonces yo decía, ¿eso por qué le pasa a algunas personas? Y así de repente mi papá ya me tenía arriba de un escenario, ¡ay! Eran 2,000 personas. ¿Y sentías miedo? Claro. ¿Tenías ese miedo? Al principio yo sentía miedo y entonces él me empezó a explicar, mira hijo, para que tú te calmes y para que no tengas miedo, te voy a decir qué vas a hacer. Y entonces de repente ya salía yo con mi micrófono, me compraba él mi traje, me acuerdo que él me compró mi traje, salía yo con mi traje y mi corbatita y habían 2,000 personas en esta de Polioles, no se me olvida. Y todos gritando, entonces yo, los tienes que calmar primero, te voy a explicar cómo, mira, y entonces nos fue ayudando a vencer ese temor, que sí es cierto lo que dices, hoy en día la gente, aunque se vaya a parar ante 3 personas o ante 2, sufre una serie de temores y eso, pues nos enseñaron a manejarlo, pero también uno mismo tiene que irse enseñando a manejarlo, ¿no? Fíjate, todo esto que pasó en esas épocas, yo recuerdo, bueno, Héctor, no sé qué edad tendrías tú. Como 16, 17 años. Héctor fue creciendo, él es mayor que yo, y yo después empecé, pues cuando Héctor ya llevaba 4 o 5 años haciéndolo, yo empecé también a los 16, 17, y recuerdo una de las cosas que más nervioso me ponía, era que mi papá nos decía, ahí te dejo, hijo, yo me voy a atender la fiesta de Sanborns, porque también les hacía las fiestas a Sanborns, y tú atiendes la de Teleindustria Ericsson. Entonces habían puros, pues no sé si eran suecos o alemanes o algo así, tenías que decir los nombres de las personas en otro idioma, sí. Y de repente te decían, no ha llegado el artista, tienes que improvisar, alárgate, haz tiempo, cuenta un chiste, cuenta chistes, ameniza, interactúa con el público. Entonces, todos estos elementos, tú que me estás escuchando y si estás escuchando este episodio, como bien lo dice nuestro queridísimo Panchito en el principio del podcast, se trata de hablar en público, sí, doblaje, locución, el mundo de la voz, pero también hablar en público. Y hablar en público para nosotros se convirtió en algo que teníamos que hacer, pues por la necesidad, pero que aprendimos a hacer con las bases que nuestro padre nos dio. Hoy, en el podcast número 19, con mi hermano Héctor Gómez, psicólogo. Oye, además de que tú estudiaste psicología... Yo estudié psicología social. Y después, me he formado como coaching y terapeuta. Y sí, tienes una de repente maestría en terapia o una especialidad en terapia. Terapia que se llama enfoque centrado en la persona. Y en ocasiones me toca ayudar personas que viven estas experiencias de lo que son fobias ya, ¿no? Una cosa es un miedo cuando hay un peligro, es que sí te puede pasar algo, y entonces eso es real. Un león, una fobia un es algo que le tienes miedo a algo en donde en realidad ya no hay un peligro, entonces tú ya estás fuera de esa realidad y necesitas un tipo de ayuda. Y acuérdate cuando estuvimos con un ejecutivo que lo estuvimos asesorando un par de días, y él, uno de los problemas que tenía era ese, ¿te acuerdas, Mario? Que se paraba y empezaba a sudar y empezaba a sufrir. Y 1000 prejuicios pensando cosas que a lo mejor él inventaba y alucinaba porque decía, están pensando que yo soy así. Fíjense, tu voz es tu imagen, que es este concepto que manejamos para el público en general, para que la gente conozca el potencial de su voz. Es un programa diseñado por Héctor, Aprende Capacitadores y un servidor, porque ahora se llama Aprende Online, ¿verdad? Aprende Online. Y hemos diseñado contenidos para todos los talleres de Mario Filio desde hace muchos años. Además, el de asesorar a cantidad de gente. Has asesorado incluso colegas míos, amigas que han dado conferencias y colegas que hacen. Pues es una persona que ha trabajado para las principales compañías en cursos de capacitación y asesoría y coaching como Nestlé, Coca-Cola. ¿Cuántas, hermano? O sea, sí, puedes decir muchas, ¿no? Muchas que nos hacen el favor de invitarnos, sí. No, es un tipo, o sea, no se crean que estoy paseando por aquí a la familia a lo güey, o sea, les traigo a un tiburón de este tema. Vamos a ir a un corte porque ya estoy viendo a Freddy Gaitán que se jala los pelos y me quiere mandar a un corte comercial. Aquí no hacemos comerciales, hacemos cortes divertidos. Y vamos a regresar con Héctor ya para abordar el tema. Este fue como el antecedente, la introducción para que ustedes En este lapso, mientras está el corte, yo los invito a que se hagan una pregunta. ¿Qué me ocurre cuando me paro frente a un grupo o un grupo empieza a ser a partir de una persona más?
porque entonces ya somos dos. Yo soy uno, él es el otro, ya somos un grupo. Yo estoy frente a una persona y me pongo nervioso, no digamos frente a dos, pero la reflexión sería, ¿qué te pasa? ¿Qué experimentas cuando estás enfrente de una audiencia? Llámese de 2 personas o de 200 o de 20 o de 500. ¿Qué es lo que te ocurre? Que traigan a la mente 1 o 2 elementos, porque muchos vienen manejando, otros están corriendo, haciendo ejercicio, otros están en su camita, pero para que no nos pongamos a escribir, tráete 2 elementos a la cabeza. ¿Qué es lo que experimentas cuando te paras frente a 1, 2, 10 o 1000? Y les preguntamos, ¿qué experimentas en las emociones y físicamente? Hay gente que dice, ay, se me va la respiración, empiezo a respirar muy rápido o me tiemblan las rodillas. Eso es lo que físicamente te pasa. Y en las emociones, ¿qué te pasa? Ay, siento miedo, siento angustia, siento amenaza. Ok, trata de definir con precisión qué estás sintiendo y físicamente en tu cuerpo qué ocurre. Ándale, tienes 1 minuto para pensar en eso. Volvemos. Estamos en el podcast de Mario Filio hablando de miedo a hablar frente al público. Desde el Salón de la Justicia y el de Producción, regresaremos al podcast de Mario Filio. ¿Has escuchado tu voz? ¿Te gusta? ¿Te preocupa cómo te escuchan los demás? ¿Te gustaría lograr una comunicación efectiva? Soy Mario Filio, publicista, actor y locutor desde hace más de 30 años. En el taller Tu Voz es tu Imagen, te comparto técnicas y ejercicios para mejorar en el manejo de tu voz y ser contundente al hablar frente a una persona o más de 1000. Tu voz es tu imagen. Informes e inscripciones en mariofilio.com/talleres. Regresamos al podcast de Mario Filio. Ay, no, ya pensé 1000 cosas que me pasaban cuando me ponía yo nervioso. Estamos de regreso. Está con nosotros en el podcast Héctor Gómez, mi hermano. Y tú eres el tercero de los Gómez, ¿no? El tercero, sí. Primero es Salvador, luego sigue Alejandro Filio, el cantautor. El cantautor famoso y conocido. Y conocido, que famoso por participar en el Festival de la OTI y cantar de la mano con Napoleón. Sí, es cierto. Oye, con Napoleón y yo me acuerdo también con Daniela Romo, con José José. Con José José. Sí. Alejandro es el segundo. Lo voy a invitar. Estuvo en la temporada anterior. Y bueno, es un gusto poder traer a la familia. Imagínense, este podcast se podría hacer con puros invitados de la familia. Por lo menos 10 episodios, sí. Y saludos a Gabrielito, que está en San Antonio, y Dani, que es un gran ingeniero, y David, y bueno, tantos. Héctor, cuando hablamos de los miedos, cuando hablamos de esta sensación, evidentemente hay 2 aspectos en los que se manifiesta el miedo. Lo que está pasando en nuestra mente y los efectos físicos, hormigueo, sudor, ándale, ¿no? Sí. Falta de aire, respiración. Manos que tiemblan o de repente la voz se descompone, ¿no? Que es lo que de pronto pasa, que la voz empieza a temblar o empiezas a tartamudear o se te empiezan a olvidar las palabras, se te confunden las ideas. Todo esto es resultado de este no control de una situación en la que tú te encuentras frente a una audiencia. Yo lo que creo que es interesante es pues poder ayudar a las personas a que ubiquen qué es lo que les está pasando y también que después aquí tal vez les vamos a poder dar un par de recomendaciones para ayudarlos a esto, pero sí lo primero es, si se trata de un miedo normal, tú lo puedes vencer y no tienes gran problema. Si se trata ya de una fobia que te cuesta más trabajo, que ya es más difícil, porque ya es irracional y entonces una serie de cosas te hacen sentirte amenazado. A veces incluso se mezclan las dos, ¿no? Lo que le llaman la antropofobia, miedo a que haya mucha gente, y la glosafobia, el miedo a hablar en público. De esta palabra glosa viene del griego lengua, ¿no? Okay. Que por eso se dice glosario, se dice versa la glosa, que esto y aquello tiene desglosar. Que ver con la desglosar, es el lenguaje, es la lengua, ¿no? Okay. Cuando estamos hablando, hay gente que
el desplazamiento con palabras y pensamientos de la lengua le causa miedo aún estando solo. Pero si aparte de eso le agregamos que le da, que tiene algo de miedo a que estén otras personas, pues esto se vuelve una combinación y de repente le dicen, señor López, tiene usted que pasar a presentar los resultados del cierre de año. ¡Ay, yo tengo que pasar! Pero además eres el director general, no puedes salir con una payasada, mano. Esto le pasa a mucha gente, ¿no? Que sufre esta situación en donde, pues, frente a la audiencia tiene que presentar. Hay muchos que, pues, cometen algunos errores que son los clásicos, ¿no? Como, por ejemplo, presentar una gran PowerPoint gigante en donde empiezan a presentar slides y uno tras otro. Como que el slide es el ancla como para no perderte, como para no equivocarte. Sí, pero de pronto vemos que la gente tiene tanto miedo que ni siquiera ve a la audiencia, está hablándole a la pantalla, entonces rompe el contacto físico. A mí me toca mucho apoyar o asesorar grupos, por ejemplo, de ventas. Grupos de ventas que cada vez está ocurriendo más, que los citan con comités, ¿no? Está el experto en finanzas, el experto en ambiente, está el experto en recursos humanos, está el experto obviamente en operaciones, en logística, y él tiene que pararse a hablar todos esos idiomas en 10 minutos y convencerlos de un concepto, convencerlos de un paquete, convencerlos de un software, convencerlos de una idea, de algo, de una campaña publicitaria, y entonces empiezan a sufrir mucho porque aparte del miedo al desconocimiento a lo mejor de algunos enfoques, es el miedo a ese grupo de gente y es el miedo a lo que voy a decir. No, o sea, se suman 1000 cosas si no tienes la estructura correcta. Alguna vez cuando estábamos haciendo el diseño de Tu Voz es Tu Imagen, tú hablabas de este proceso que ojalá y le podamos dar en el siguiente bloque algunos tips a la gente de cómo estructurar el pensamiento para no trabarte al hablar, porque todos estos apoyos de que es el tiempo que te tomas en traer una idea y acomodarla, ¿no? Que es la muletilla, ¿no? La muletilla clásica. Hay muchas muletillas que usamos seguido. Tú también las puedes analizar, ¿no? Entonces esas muletillas son palabras sin sentido repetidas que transmiten la inseguridad que tú estás manejando. Oye, estoy buscando aquí, me estoy metiendo a internet a ver un poquito sobre la película. ¿Te acuerdas del discurso del rey? ¿Cómo no? Que es el padre de la reina madre, de la reina Isabel, que es Eduardo, ¿no? Eduardo VIII. Este hombre que cuando la Segunda Guerra Mundial tenía un papel pues muy importante en la historia y tenía que hablarle al pueblo inglés y decirle al pueblo la situación en la que estaban frente a los nazis y todo esto. Y él traía, además de un problema de dicción, un problema mecánico en su manera de hablar, pero era un tipo también lleno de temores, de fobias y de estas cosas, ¿no? Que además vienen de diferentes orígenes, ¿no? Algunos pueden ser genéticos y también muchos tienen que ver con un traumatismo, ¿no? En donde te hicieron sentir menos a la hora de expresarte, a la hora de decir algo. Y entonces ahora cuando tú estás enfrente... Eso pasa muy interesante en esta película, El discurso del rey. Jorge, porque es el rey Jorge. El rey Jorge cuando le pregunta a su terapeuta, no sé si te acuerdas que él va con un terapeuta. Sí, va con un tipo. Y entonces en la terapia llegan a la conclusión de que él tiene mucho temor a equivocarse y cuando se equivoca a que lo hagan menos, ¿no? Ese es su miedo. Cuando él logra vencer el de no me importa que me hagan menos, ya no le doy tanto peso a que me minimicen otros. En ese momento tengo un control, empiezo a tener un control de lo que estoy diciendo, porque está pensando, siempre se está adelantando en el futuro y dice, si yo me equivoco en esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decirme? ¿Me van a regañar? ¿Mi papá qué va a opinar? ¿Mi mamá qué va a decir? Sus hermanos también eran algo crueles con él, entonces sí. Esta situación... Es que abdicó el otro y a lo metieron ahí al pobre y bueno, fíjate, lo que estabas diciendo hace rato es que si bien la posición que tengas tú, si tú nos estás escuchando y eres, no sé, un jefe de ventas, un gerente, una maestra o un speaker y tu posición frente a un auditorio, pues ya tienes como una imagen creada,
a veces nos preocupa mucho lo que los demás esperan de nosotros. Te lo digo porque a mí me pasa. O sea, yo de repente voy a hablar frente al público y digo, pues todos traen en la cabeza de que este es el locutor y no se equivoca, es el que hace las voces y le van a salir re bonitas. Y entonces todos estos prejuicios son los que también te aterran, te neutralizan y dices, bueno, ellos esperan de mí más de lo que yo creo que les puedo dar, ¿no? Sí. Ese miedo a primero, o es que falta de seguridad, o pues es parte de estas fobias, de estas cosas que te congelan y ya pues en el desempeño pues se ve evidente que estás pensando en otra cosa y temblando como una maraca, ¿no? Sí, y además vemos que pues el juez más cruel de ti mismo eres tú, ¿no? Entonces, además, somos muy rudos con nosotros. Somos muy rudos y de pronto tú te haces unos juicios muy fuertes y te dices, no vas a poder, te vas a equivocar, te va a salir mal, no va a salir como tú quisieras, como tú lo sabes hacer. Y entonces pues se habla de que hay miedo a cometer el error y miedo a dar una imagen equivocada o disminuida de uno mismo frente a una audiencia. Entonces esos dos miedos, a la hora que se juntan, pues empiezan a generar olvidos, tartamudeos, temblorinas. Yo por eso les decía lo físico y lo emocional. ¿Qué te pasa en lo emocional? ¿Tienes miedo a qué, no? A que te rechacen, a que te equivoques, a que confundas a la gente, a verte inferior a lo que tú consideras que debes verte, pero también la expresión habla mucho. La gente, por ejemplo, que tiembla, hay mucha gente que tiembla, lo que se han hecho estudios donde dice, por ejemplo, esa gente tiene necesidad de sacudirse ese miedo, por eso tiembla. O la gente que empieza a sudar, tiene miedo de lavar algo. Okay. Y entonces está soltando ese sudor porque quiere o lavar una culpa, o lavar un temor, o lavar una situación amarga o difícil que vivió en algún momento de su vida. O el miedo más bien es que pierde el contacto físico porque tiene miedo a establecer contacto con los demás. Cuando digo, ya adelantándome, pero uno de los consejos que les vamos a dar, creo que va a haber un bloque más. El siguiente ¿no? bloque, sí. Es ese. Si usted está hablando, mire a los ojos a las personas con las que está hablando. Y entre otros, ¿no? Pero eso le pasa a una persona que va de la mirada, por ejemplo, y eso tiene un significado de los miedos que está enfrentando. En este taller de tu voz y tu imagen. Tu voz, tu imagen. Tu voz, tu imagen es padrísimo porque a mí me ha tocado ver cómo de pronto tú los confrontas, ¿no? Y los filmas y les dices, a ver, aquí no puedes hablar ni puedes... O a ver, aquí preséntate y te vamos a poner en pantalla. Y entonces ahora te vamos a ver y tú te vas a escuchar. Y todos lo vemos. No te vas a juzgar duro, pero sí me vas a decir qué sientes al verte. Miedo, alegría, tristeza, enojo. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Qué te está pasando? Y si eso esa experiencia es fuertísima en ese taller. Sientes tú, ¿qué sienten los demás? Fíjate, ahora que estás diciendo todo esto, una de las cosas que se manejan mucho en la energía y en la presencia escénica es que si el que está parado frente al público está experimentando sudor, miedo, temblorina, por más divertido que sea lo que está diciendo o lo que está tratando de comunicar, la energía que llega al auditorio es esa misma. Entonces, ¿cuántos no hemos experimentado ¿cómo se dice? Pena ajena de ver que alguien está ahí arriba y se está atorando y se le está trabando la lengua y tú, más que poner ya atención en lo que está diciendo, estás pensando, pobre cuate, mira nada más. Entonces, si él está nervioso, yo que estoy abajo también estoy nervioso. Sí. O como cuando con los comediantes, Héctor, tú lo sabes, si el que está arriba en el escenario se está riendo y se está divirtiendo, pues el público se divierte. A mí me pasaba cuando hacía stand-up que las veces que mejor me iba era cuando más me divertía yo haciéndolo. Yo ya traía un choro, así que si estaba pensando en un problema o algo, ya lo soltaba como maquinita, así como letanía, y ya funcionaba. Pero las veces que más cosas creativas hacía y que más me divertía, era cuando yo me divertía. Claro. Entonces a nadie le molesta ver a alguien que se está divirtiendo, incluso pues, te ríes y compartes con él, ¿no? Y además, oyendo personas hablando en público, pues no hay nada como escuchar a un apasionado de un tema, ¿no?
Sí, cuando él empieza a presentar y entonces dice, y miren, seguramente me van a querer preguntar ahorita, regálenme un momento y nada más les quiero dar la idea completa de esto, fíjense, y entonces no necesariamente se apoya solamente de un apoyo como son los slides, que son un apoyo, no es en realidad. No debe ser la presentación. Tú no vas a hacer a ponerle audio en vivo a una presentación de PowerPoint, eso no es hablar en público. Exacto. Sino que eso solo es un apoyo. Hay gente que de pronto se olvida del slide porque está apasionado hablando, ¿no? Sí. Si de repente pide un pizarrón y entonces dibuja una idea dibujar. porque está apasionado en el tema, y eso hace... Pone un ejemplo que no tenía considerado Así y se le es. ocurrió en el momento. Se le ocurrió en el momento, o le pregunta a alguien. A ver, licenciado, a ver, ingeniero, usted normalmente ¿a qué horas entra el personal a la planta? Y le da un número y entonces el número lo apunta y hace un dibujito feo porque no necesitamos ser grandes dibujantes, y dibuja una puerta y pone una persona entrando y entonces dice, bueno, mire, dependiendo de la hora a la que la gente entra, es el dinero y es el riesgo que tenemos en nuestro trabajo, porque y cuando te das cuenta ya nos metió a todos en eso, ¿no? Hay gente que no se salva y tiene que hablar en público. Usted es el gerente, usted sabe hacer muy bien su trabajo de ventas o de operación y tiene que dar el informe. Así es que si tú eres uno de ellos, amigos, si tú eres una persona de estas que no se salva, porque a veces no es por elección, no te pierdas en el próximo bloque algunos tips. Les vamos a dar algunos tips, Héctor, desde el punto de vista psicológico, yo desde el punto de vista del locutor, que te van a ayudar a que en la próxima presentación que tengas frente al público te alivianes, ganes seguridad y puedas hacerla de una forma más natural, más ligera y de verdad logres, ¿sabes qué? Pensaba yo, Héctor, empatizar con la audiencia. O sea, que el que esté escuchando no se desconecte o se distraiga, ¿no? Que de verdad el que me está hablando me enganche. Ahorita que nos vamos a ir a una pausa, ¿sí nos vamos a ir a una pausa? Vamos a una pausita. ¿Por qué es el tipo levanta la mano? ¿Qué le pasa? Sí, pues está desesperado nuestro ingeniero. Sí. Bueno, ahorita que nos vamos a la pausa, les dejamos ahí un ejercicio. Los que vienen manejando o los que están en casa, traten de hacer de decir una improvisación, un speech, ahí en donde ustedes empiecen a hablar. Y empiecen los que tienen las manos libres, pues grábense a lo mejor con el teléfono, y entonces empiecen a hablar de manera fluida sobre un tema determinado. El tema que a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, les voy a inventar ahorita, escojan entre estos 3 temas: embarcaciones, plantas o países del mundo. Escojan alguno. Escojan alguno. Y ahorita en el camino, y entonces ahorita en estos minutos hagan un speech a ver cómo se sienten hablando libremente de un tema. Ok, pues ahí está. Miren, recuerden de una cosa que les decimos siempre en los talleres. Improvisar no es inventar. Es traer de improviso algo que sabes y que sabes muy bien. Así que en embarcaciones, plantas o viajes, ¿qué sabes al respecto? Ay, ¿tienes alguna experiencia con esto? ¡Vamos y venimos! Estamos en el podcast 19 con Héctor Gómez, hablando del miedo a hablar en público. En un momento regresamos al podcast de Mario Filio. Hola a todos, mi nombre es Daniela Arce, soy de Monterrey y hasta el momento he tomado 3 talleres con el maestro Filio. El primero fue el de manejo de intenciones, el segundo fue el de locución comercial y el tercero fue el de caracterización. Y con base en mi experiencia, los recomiendo ampliamente debido a que además de divertirte, aprendes y pones en juego muchas habilidades que necesitas para poder desenvolverte bien en el medio. Así que los invito. Esta es mi experiencia M-Filio. Experiencia M-Filio. Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta. Oigan, una cosa que estaba platicando ahorita con mi hermano, que de verdad él es tú eres un melómano, maestro. O sea, ay, sí, me encanta la música. ¿Cómo me gusta que Héctor nos comparte siempre para fin de año listas navideñas
síganlo si lo encuentran ahí en Spotify. Es que creo que si te encuentran en Spotify, Sí. la gente puede compartir y escuchar tus playlists, Héctor. Tú tienes un gran gusto musical. Tú Yo haces tengo mis playlists listas de padrísimas. Navidad ahorita, esas me encantan. A mí en la Navidad es de lo que más me gusta, cómo sale música. A mí me has compartido jazz, me has compartido New Age, me has compartido de todos estos temas navideños en esos estilos, ¿no? Sí. Me encanta Héctor. Bueno, pues él siempre ha amenizado nuestras reuniones con música maravillosa. Me encanta escuchar música como esta que estamos oyendo de fondo, ligerito. Mira qué rico. Cómo la música crea un estado de ánimo, ¿no, Héctor? Sí, es padrísimo. Yo creo, fíjate, una de las cosas que a mi papá me decía, ya entrando más o menos en el tema de los tips que hay que dar para que la gente que habla en público se aliviane, una de las cosas que a mi papá me decía es que debes de mantenerte en concentración un tiempo antes de salir al escenario o de presentarte frente a la gente y hacer además del tema que traigas en la cabeza, y esto también me lo dijo Julio César Palomera, querido locutor de radio, porque yo me aterraba cuando salía al aire en la radio, hacer una escaletita de las primeras cosas que haces al presentarte, como decir: hola, ¿qué estamos celebrando? ¿Cómo me llamo? ¿Qué día es? ¿Dónde estamos? O sea, los elementos básicos de Sí. es día tal, estamos aquí. Y eso, si lo escribes, te ancla y te da ya la seguridad de cómo vas a empezar. Y si me permites, yo les voy a pasar el primero de los tips, que es parte de las técnicas que les damos en los talleres, y es la respiración. La respiración, y si puedes poner musiquita si estás antes de salir a hablar en un camerino o en una salita, y puedes tener musiquita o tus audífonos, permítete relajarte, permítete respirar llenando profundamente los pulmones desde abajo. Y recuerda que los pulmones, en la respiración de pecho, que lo vimos en el podcast de respiración, pues solo maneja un 30% del aire que le caben. En esta respiración que hacemos de manera natural, ni nos fijamos. Entonces, cuando la hacemos de manera ya consciente, podemos sacar la panza, así, sacando tu abdomen. El diafragma entonces se extiende y se hace un espacio en la parte de atrás de la cavidad de donde están nuestros pulmones, para que se extiendan como dos cortinas y caigan. Entonces tomas el aire en 2 tiempos, llenas la parte baja de los pulmones y luego la parte alta. Y sueltas por la boca, pero muy despacito, suavecito. Este tipo de respiración, además de que te oxigena y te da lo que vas a necesitar para hablar, que es al fin y al cabo aire que hace vibrar nuestras cuerdas, también te oxigena, te relaja y te mantiene en un estado de tranquilidad y calma, que es lo que le pasa a mucha gente cuando va a salir al aire, Héctor, en un programa, cuando va a hablar frente a un auditorio, o una maestra que va a hablar, o cuando incluso una mami va a hablar con su hijo y está en el estrés, acelerada, enojada. ¡Ey! Por eso aquella campaña de cuenta hasta 10. Sí. Porque esos segundos son vitales para que te oxigenes, te relajes, te alivianes y entonces ya salgas al Y escenario. entonces ya inicies. Uh-huh. Sí, y esta parte del aire, pues es vital porque te estás dando una oxigenación. A veces pasa en talleres, en cursos, que no nos damos cuenta que hay muy poco aire. Muchos cursos, muchas actividades se realizan en salas de capacitación o en hoteles o en lugares en donde está completamente cerrado, hermético, Uh-huh. y la gente empieza a tener sueño, se empieza a cansar y no nos hemos dado cuenta que lo que pasa es que no hay oxígeno. Entonces, este tip que tú estás dando es, tú eres el primero en oxigenarte y también asegúrate que eso esté pasando con la gente. Bueno, yo quisiera compartirles un tip de los que también ya estamos dando ahorita, donde uno que yo les sugiero mucho es que traten siempre de hacer preguntas a las audiencias. Pregunten cosas para empezar a conocer a la gente y empezar a familiarizarnos y establecer un vínculo con las personas, de tal manera que una presentación, aunque sea para 20 personas,
se convierta como lo que estamos ahorita. Estamos tomando un cafecito a gusto y no estamos nerviosos porque estamos tomando nuestro café. El poder hacer preguntas. Hola, buenas tardes, disculpe, bienvenidos a audiencia, y ya que se presentaron. Ingeniero, una pregunta, ¿cuánto personal tienen ustedes aquí? ¿Desde cuándo está usted trabajando ¿Ha estado en otro tipo de industrias antes? Oiga, y cuando te contesten, refuerza lo que te contestaron, repitiendo con tus propias palabras lo que te acaban de contestar. Bueno, pues es que yo estuve antes en la industria metalmecánica, que es diferente. Oiga, qué interesante que estuvo en la industria metalmecánica. Es cierto que es otra la industria metalmecánica, me parece muy... Y eso empieza a crear un ambiente de confianza y de vínculo. Es un tip que yo les doy cuando van a hablar ante audiencias con las que tienen que estar interactuando. Eso sería como el llamado rompehielos, warm-up, Sí. En muchos diseños de actividades, pues acuérdate que siempre incluimos rompehielos. Pero la persona que está, del speaker que está hablando, pues él simplemente lo que está haciendo es preguntar, conocer y establecer ese vínculo. Finalmente lo que estamos buscando es que la gente se vincule con los demás. Que no los vea como una audiencia extraña que viene a juzgarte. No, es un grupo de personas que tú les vas a aportar algo de utilidad, y mientras les estés aportando algo de utilidad, te van a escuchar. Sí. Cuando sientan que ya no sirve lo que les estás diciendo, se desconectan, se olvidan, sacan su teléfono. Empiezan a ver pelucitas en la mesa. Hay muchos que hacen dibujitos, ¿no? Dibujitos con un plumoncito, y cuando te das cuenta ya hicieron un caballo completo. Una obra de arte. Fíjate que en el stand-up o en el manejo en el escenario, también esto de preguntar va con referencia a hacer como un testing y medir a la audiencia. Cuando la audiencia en general está dispuesta a divertirse, tú tienes que medir qué tanto y hasta dónde. Entonces, sueltas un primer gancho. Este es el siguiente tip que yo le estoy dando. Sueltas un primer gancho. Si tú pretendes hablar de un tema y quieres ser muy serio, suelta a ver si la gente está en ese mood serio, ¿no? Sueltas, ¿están de acuerdo que la situación en nuestro país en estos momentos es para ponernos a pensar? Si ves que no hay mucha respuesta, lo que sigue es alivianar y soltar algo un poquito más ligero. Esto es como lo que hacía papá, yo lo recuerdo en los centros nocturnos. ¿Su esposa viene con su movida? Sí. Entonces tú testeas hasta dónde el público va a aguantar que te lo cotorres, o hasta dónde no. A lo que venimos, maestro. A mí me das el informe de ventas y se acabó. Bromitas, no. Ahorita no quiero bromitas, ¿no? Incluso en la comedia, hoy en día muchos de los estandoperos manejan niveles de lenguaje fuerte, pesado, muy altos, con palabras de verdad ya bastante pasadas, y así lo acepta el auditorio. Pero si tú sueltas la primera y no se ríen o no hace eco, cambio, my friend. No va por ahí, ¿no? Exacto. Vámonos a otra cosa. Sí, de repente nos tocan audiencias que ayuda en ocasiones a hacer una broma o para aligerar el ambiente, pero a veces el momento no es prudente, no es pertinente, y entonces en ese momento no viene al caso, debió ser en otro momento, ¿no? Okay. Dentro de otras recomendaciones en general para la gente que vive esta experiencia, ya sea por una cuestión traumática, infantil, de algún momento de su experiencia que experimenta este miedo, que luego se vuelve fobia, ¿no? Miedo es cuando hay una amenaza real, ¿no? Fobia es cuando no hay una amenaza, sino más bien la amenaza es un temor que tú estás imaginándote que va a pasar. Pero bueno, finalmente cuando tú vives esto, yo una cosa que les sugiero mucho es que aprovechen las situaciones sociales, ¿no? ¿Cómo que las situaciones sociales? Sí, de repente van a unos 15 años de su compadre o de un amigo. Y entonces en ese lugar pide la palabra.
¿Cómo? Sí, pide la palabra. Sí, Y se avienta. yo quiero decirle 2 cosas a la persona que está aquí. Lupita, me da mucho gusto que me hayan invitado a la fiesta. Quiero dedicarle a todos ustedes y a darles un agradecimiento por encontrarse en nombre de Anselmo, el padre. Yo quisiera decirles que estamos muy contentos y que la niña, desde que estaba chiquita, la queremos mucho y es una niña que nos ha enseñado, y ya hablaste en público. O de repente, ahora que vienen, por ejemplo, las fechas navideñas, el poder decir, si me permiten, antes de que empecemos la fiesta, yo sí quisiera nada más levantar la copa para poder decir, y haces un brindis. Entonces, tú vas enfrentándote a esta situación que te creaba este temor frente a personas. Entonces, hay momentos, por ejemplo, en donde la gente ya está desesperada o me tocó el otro día en una sala de aeropuerto, una persona que se paró en la sala de aeropuerto y dijo, ¿saben qué? Que hay una señora que viene aquí, ya le di yo mi lugar, pero quisiéramos ver si para su hija alguien tiene un lugar. Se animó a hablar con puros extraños enfrente de la sala donde estaban sentadas 40, 50 personas esperando. Es admirable esa gente que hace eso, ¿no? Eso es un ejercicio que yo les sugiero que hagan, ¿no? Oye, yo trato de leer, bueno, ya acudo a la iglesia casi todos los domingos y trato de leer siempre que me lo permiten, y cuando lo comparto digo, no tiene que ser en la iglesia o al templo o a lo que vayas, al lugar que sea. Esto que está diciendo Héctor es, aprovecha esas oportunidades de subirte, de enfrentarte. Y les quiero decir una cosa, lo bueno es que nadie nos está escuchando aquí entre nos, Héctor. A mí sí me tiemblan las patitas, mano, cuando me subo. Y luego que me bajo me dicen siempre, ay, qué bonito lees. No manches, yo me estaba muriendo de miedo. Sí. Es una experiencia muy útil esa de hacer esto, de poder tomar la palabra, tomar el micrófono y empezar a hablar, y eso te va dando esa seguridad que de repente a lo mejor no tienes, ¿no? Que es otro tip, otra recomendación de las que damos, ¿no? Ay, es buenísimo. Aprovechar esas cosas se me hace formidable, y los espacios y los lugares ahí están. Tú aprovéchalos siempre, úsalos. Y bueno, ya que vamos ahí, ya vamos al final casi de nuestro podcast. A mí me interesa mucho, Héctor, este tipo de consejos que ayudan a que la gente estructure, de alguna manera encuentre una estructura también que le dé la confianza de que no se va a perder en medio de la nada. O sea, tú me acuerdo que me decías, es que las muletillas y todo esto solo hablan de alguien que no tenía bien preparado o que está en el momento haciendo la tarea de algo que debió haber hecho antes para preparar un tema, ¿no? Sí. Que eso ahí siempre sugerimos, cuando tú estés en un speech, si tú traes unas anotaciones que dejas sobre la mesa porque no las estás leyendo, el ir desarrollando la habilidad de que mientras estás hablando, estás pensando lo que vas a decir más adelante, es una habilidad que hay que irla desarrollando. Yo estoy hablando en este momento, pero al mismo tiempo tengo la idea clara de lo que voy a decir en el siguiente punto. Entonces, mientras estoy explicando y expresando una idea, al mismo tiempo estoy perfectamente conectado en que el punto que sigue, en el que yo tengo que hablar, que es el otro tip que yo doy, que ahorita ya lo tengo aquí, es sé tú mismo. Al hablar en público. No quieras ser el director que hablaba así, o el que fue tu jefe, o uno que llamó mucho la atención, o uno que los fue simpático y los hizo reír. Tú sé tú mismo, expositor. Tú sé esa persona que eres y refuérzate con tu propia personalidad. ¿Te fijas cómo ya pensé en ese tema? Pensaste, que seguía? Venías hablando de algo que yo te pregunté, lo ligaste, viste que tenías la estructura en tu chuletita y te ligas inmediatamente. Así es. Fíjate, con este punto que tú pones, no sé si traigas más, pero ya se nos acabó el tiempo, qué bárbaro. Daría para, pues es un tema gigante. Yo te voy a invitar para que después agarremos otro tema, porque desde el punto de vista psicológico pasan muchas cosas cuando hablamos, cuando queremos comunicarnos y lograr una comunicación efectiva. Yo lo vería así como que tú eres el fondo y yo la forma. Entonces tú puedes hablar de lo que hay detrás. Pero una cosa que es bien interesante de lo que estás diciendo, de ser tú mismo. A ver qué les parece si cerramos con esto, salvo que quieras agregar algo más, Héctor. Yo siempre le digo a la gente que cuando
el que habla, ya sea en la radio, en este podcast, en un video, en YouTube, en Instagram, en un auditorio, es auténtico, es real y no quiere cubrir las apariencias, la conexión es real, es claro, de a Davis. Claro. Si yo estoy escuchando a alguien que está hablando y de repente, por ejemplo, yo en este podcast, de repente cuando alguien tose, dejo la tos, ¿no? O se le atora o se equivoca, lo dejo para que vean que somos personas reales, humanoides, comunes y corrientes, Sí. y que incluso asumas y aceptes que, bueno, yo no lo sé todo, ¿no? O ahorita me metí a buscar en internet un dato que no recuerdo, no lo tenía a la mano, que muestres que no eres tan perfecto. Así Yo es. creo que eso es algo que nos pasa a muchos de los que hablamos frente al público. Queremos quedar perfectos y sonar perfectos. Y creo que la gente se conecta cuando ve a humanos como ellos que pueden tener errores. Así y es. que pueden decir, oye, tengo comezón, o ahorita se me fue chueco esto, o tengo tos, ¿no? Sí, buscamos una cosa más sencilla con la que nosotros nos podamos identificar, ¿no? Y digo, hay muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta, como tú dices, ya sea de fondo o de forma. Digo, el lenguaje no verbal es todo un tema, ¿no? Sí. ¿Qué cosas transmito con mis manos, con mis miradas, con mi postura, en dónde me paro, hacia dónde voy, si me voy hacia atrás, hacia adelante de un salón y los dejo viendo una pantalla, si bloqueo una pantalla para que sigan. Estás Pero comprometido, vas a tener que volver. un montón de cosas que hay. Preparamos Sí. ese. Miren, en los podcasts no pretendemos darles un taller completo, pero esta es una plática de ya casi una hora, en donde podríamos seguirnos. Escríbenos podcast@mfilio. Yo me comprometo a preparar el siguiente tema con Héctor. Dinos qué te interesaría saber. Tener el apoyo psicológico, tener el apoyo de alguien que además pues lo hace todo el tiempo hablando frente a auditorios y preparando y capacitando y coacheando a gente, pues es una ventaja. Vamos a sacarle provecho. Este señor ya está haciendo más señas. Ya quiere nos que vamos. acabemos. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Hermano, gracias porque yo creo que la gente... ¿Quieres dejarnos un correo o algo para que la gente que te Sí, siga, te cómo no. contacte si tienen alguna yo duda? Yo soy hgomezherrera@gmail.com y como Héctor Gómez Herrera también me encuentran en Facebook. Y bueno, también agradecerte que me invites. La verdad es que con Mario en esos talleres no paran de aprender, les enseña desde el punto de vista del manejo de la voz, pero desde el punto de vista de la postura, de lo que deben de decir, de cómo organizarse. Son talleres muy completos que pues ya llevas dando. ¿Cuántos años llevas dando ese de tu voz y tu imagen? Ya... Ese es el más reciente, pero ya lo traen. Qué bruto. Pues de que fuimos a Mazatlán, hermano, eso fue hace como 6-7 años. 6-7 años y bueno, es el tener a Mario Filio que nos está enseñando todas sus experiencias parado al frente, como volviendo a eso, ¿no? Como nos enseñó nuestro papá a pararnos ante miles de personas y hemos ido tratando de aprender. Así lo haremos. Yo mientras pueda hacerlo presencial, creo que tiene un valor muy importante. Gracias Héctor, gracias amigos, gracias a ustedes y que inicien esta temporada decembrina con mucha alegría. Nos despedimos y ahora le damos paso a don Panchito Colmenero para que cierre este podcast como solo él sabe. Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.